Capítulo 2, verso 41 y verso 42. ¿Estamos ahí? ¿Alguien puede ayudar a mis hermanos, por favor, para que encuentren? Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Mis hermanos, hoy concluimos nuestra serie, La Membresía, una bendición de la iglesia local. Y lo que quiero que veamos esta mañana con la ayuda de Dios es el perfil bíblico de un miembro de una iglesia. Si una persona que no es cristiana te preguntara, ¿qué se necesita para yo poder ir a tu iglesia?, ¿qué responderías? Y debemos de ser sabios en qué responder, porque muchas veces podemos, sin darnos cuenta, o tal vez a propósito, empezar a poner una serie de requisitos que caeríamos en un legalismo. Y podríamos llegar a decir cosas como: si tú quieres ser parte de mi iglesia, entonces tienes que vestirte de una manera. Si tú quieres ser parte de mi iglesia, entonces tienes que dejar de ver la televisión. Si tú quieres ser parte de mi iglesia, entonces tienes que hacer esto, dejar de hacer aquello. Pero ¿es así lo que dice? ¿Es eso lo que dice la Biblia? Es aquí, mis hermanos, donde esta mañana quiero, a la luz de la Biblia, que veamos cuál puede ser el perfil, o vamos a usar esta palabra, los requisitos bíblicos mínimos para que tú y yo podamos pertenecer a una iglesia. Vuelvo a repetir, puede que vamos a diferir de otras congregaciones en el aspecto que tal vez otras congregaciones van a añadir cosas. No creo que le vayan a quitar alguna, tal vez. Pero esta mañana quiero que veamos cuáles son algunos requisitos para que tú y yo podamos decir bíblicamente que pertenecemos a una iglesia. ¿Qué sería lo primero, hermanos, para ser miembro de una iglesia? Mira el verso 41. Así que los que recibieron su palabra, ahí está el primer requisito. En otras palabras, lo primero que necesitamos para ser miembros de una iglesia, mis hermanos, es ser cristianos. Eso es lo primero. Lo primero que necesitamos para que tú y yo seamos partes de la iglesia de Cristo es ser cristianos. Tal vez yo pudiera preguntar, ¿y qué significa ser cristiano? Yo te diría, ser cristiano significa creer en Cristo. ¿Y cómo puedo creer en Cristo? Creer en Cristo es que yo conscientemente reciba a Jesucristo y a su palabra por la fe, y eso de recibir implica que yo deje de confiar en mis obras, deje de confiar en mis acciones, deje de confiar en mi justicia, y recibir por la fe el regalo de Dios, que es la salvación, y poder rendir mi corazón, mi mente, mi vida a los pies de Cristo para comenzar a vivir una vida conforme a su palabra. Eso significa básicamente rendir mi vida, dejar de confiar ya en mí mismo para empezar a confiar en Dios. Ya no confiar en mis fuerzas, ya no confiar en mis capacidades, ya no confiar en mi justicia, ya no decir, es que si hago buenas obras de lunes a viernes me puedo portar mal el sábado. Si me porto bien de lunes a viernes, como el sábado es quincena, saliendo me puedo ir a tomar. Y el domingo voy a la iglesia. De hecho, mis hermanos, si te das cuenta, la estructura del calendario está tan diseñado para calmar las conciencias. Precisamente acaba de pasar
las temporadas de carnavales, donde todo el mundo se va y a una vida desenfrenada. ¿Y qué viene después de los carnavales? La Cuaresma, la Semana Santa. ¿Para qué? Para que si me fui a hacer perversidades a un carnaval, pueda yo venir, que me pongan mi ceniza en mi frente, que me camine yo unas cuantas calles bajo el sol y ya estoy bien. Y yo poderle decir: Señor, yo fui a la procesión en Semana Santa. Algo tiene que contar eso, Señor. No. Ni tampoco vamos a poder estar delante del Señor un día y decirle: Señor, yo me porté bien. Yo creo que sí era buena gente, Señor. No, y luego empezamos con: yo no maté a nadie, no hice esto, no. Sí tomaba poquito, pero tomaba, a veces ya no esto, no lo otro, no lo otro. Pero cuando vemos la Escritura, mis hermanos, todas esas obras aparentemente buenas delante de la justicia de Dios no cuentan, hermanos. No cuentan. La Biblia es muy clara para decirnos que mis obras, todas mis obras que aparentemente pueden ser buenas delante de Dios, es como un trapo sucio que no cuenta para nada. Necesitamos una sola obra, y es la obra de Jesucristo. Él vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Él murió en la cruz, la muerte que tú y yo no podíamos morir. Él resucitó por nosotros para la gloria de Dios Padre, y hoy para ti y para mí está disponible este regalo de la salvación, con el solo hecho de que tú y yo podamos conscientemente, decididamente rendir nuestras vidas a Él. Por eso dice el verso 41, los que recibieron su palabra. Esto es la salvación, que tú recibas la palabra de Dios como una verdad, y que esa verdad va a cambiar tu vida por completo. El primer requisito para pertenecer a una iglesia cristiana, mis hermanos, antes que cualquier cosa, es ser cristiano. Normalmente llegamos a pensar lo siguiente: voy a ir a la iglesia hasta que yo ya esté bien. Porque no, o sea, ¿cómo voy a ir así? No, primero voy a dejar de tomar, primero voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello, hasta que yo ya esté bien, voy a ir a la iglesia. La pregunta es: ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a llegar a un punto de decir ahora sí? No. La otra que decimos es que ¿para qué voy a la iglesia si puro hipócrita hay? Desde esa perspectiva, dime un lugar donde no habría ningún hipócrita. No creo que solo aquí en la iglesia. Y sí, puede que en la iglesia te encuentres con hipócritas. ¿Para qué te voy a decir que no? Puede que en la iglesia te encuentres con gente orgullosa. Sí. Puede que dentro de la iglesia te encuentres con gente que está batallando con su carácter. Sí. Pero por eso es que estamos aquí, hermanos. No porque seamos buena gente, no porque seamos perfectos, no porque ya lo sepamos todo. No, hermanos, estamos en la iglesia porque hemos reconocido que necesitamos a Cristo en nuestras vidas, porque si no, nuestras vidas son un desastre. Lo primero entonces que necesitamos, mis hermanos, es ser cristianos. Y la salvación es un regalo que Dios nos da por gracia únicamente, no por obras. Si la salvación es por gracia, la membresía de una iglesia también es por gracia. Es por gracia que somos salvos. Es por gracia que somos cristianos. Es por gracia que somos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, la membresía en la iglesia es por gracia. Si Dios no ha puesto ningún previo requisito, por así decirlo, ¿por qué nosotros vamos a poner un previo requisito? Y menciono esto, hermanos, por lo fácil que es caer en el legalismo. Como lo que le decía. Podemos empezar a añadir cosas. Si quieres ser parte de mi iglesia, te tienes que peinar de esta manera. Si quieres ser parte de mi iglesia, por ejemplo, en muchas congregaciones, y creo que lo sabes, a las mujeres, no maquillaje, no aretes, no pantalón, no cortarse el cabello. Y si haces eso, te dicen que no eres parte de. Pero eso es legalismo, hermanos.
Y el cristianismo, dice el pastor Jonathan Lehman, no se basa en los requisitos que pudiéramos nosotros ir poniendo uno tras otro, tras otro, tras otro. No, se basa en mera gracia, mis hermanos, porque Dios nos ha dado a través de Cristo la salvación por pura gracia. Es un regalo de Dios. ¿Qué tienes que hacer para recibir un regalo? Solo recibirlo. Si la salvación es por gracia, la membresía es por gracia. Si yo te preguntara a ti, ¿cómo yo puedo ser miembro de la Iglesia Reformada 242, que es esta? Tú tendrías que responder en primer lugar, el único requisito, si podemos usar esa palabra, para ser miembro de esta iglesia, es ser cristiano. No se necesita más. ¿Por qué es importante esto? Quiero ser más específico acá. ¿Por qué es importante esto? Imagínate que yo un día aparezco en tu casa y de la nada, tú nunca me has visto, de la nada, yo llego a tu casa y te digo, oye, ¿sabes qué? Soy tu hermano. Y de esa herencia que te dejaron, me toca a mí la mitad. ¿Tú qué me dirías? Ah, qué bueno que viniste. Yo creo que la primera pregunta que harías es, ¿y quién sos vos? Dicen ahí en el comentario. ¿Y quién eres? Ahora resulta que tú eres mi hermano. Ahora resulta que somos familia. No podemos simplemente, o sea, yo no puedo aparecer simplemente en tu casa diciéndote yo soy tu hermano, yo soy tu tío. No. Lo primero que haríamos tal vez sería investigar, indagar quién es esa persona que está diciendo eso. ¿Por qué lo está diciendo? Tendrías que preguntar, investigar con los demás. Y mis hermanos, lo mismo pasa en una iglesia. Por eso la importancia de la membresía. Si tú, por ejemplo, déjame leerte Mateito. Sí. Déjame leer Mateo capítulo 7, verso 15. Por si no estabas poniendo atención, Mateo. Mira lo que Jesús dice a la iglesia: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mira, hermano, en la congregación van a ver lobos vestidos ¿de qué? De ovejas. Que muchas veces a primera vista no los vamos a reconocer. Muchas veces a primera vista vamos a decir, no creo. Pero luego Jesús dice cómo vamos a probarlos a ellos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y luego en el verso 21 del capítulo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué es importante la membresía, mis hermanos? Porque la membresía va a ser como ese filtro para saber si esa persona que dice ser hermano o hermana es hermano. Porque habíamos dicho las semanas anteriores que la iglesia es tipificada en la Biblia como una familia donde todos compartimos al mismo Padre. Por eso es que nos llamamos hermanos y hermanas. Y yo creo, no sé, pero yo creo que tú cuidas a tu familia. O sea, no dejas entrar a ningún extraño. O sea, no es de que quien quiera pasar a tu casa, tú abres las puertas, sí, pásale, ahí está la habitación si te quieres dormir, ahí está la cocina si quieres comer, ¿no? Es más, tal vez tú llegues un día a tu casa y un familiar o tu esposo o tu esposa esté hablando con una persona que tú conozcas y en algún momento vas a preguntar, oye, ¿quién es? Si preguntamos cuando alguien llama por teléfono, ¿hay quién te habló? Es porque estamos cuidando.
no por celos. ¿Por qué? Voy a ponerlo así, porque creo que estamos preocupados quién está hablando a nuestra familia, no por otra cosa. De la misma manera, mis hermanos, como iglesia, si somos una familia, nos debemos de cuidar. Somos entre nosotros que debemos también tener este cuidado, y es tu responsabilidad y mi responsabilidad identificar y confirmar si ese hombre que vino, si esa mujer que vino, que dice ser cristiano, que trae su playera con versículos bíblicos, que escucha música cristiana, debemos de confirmar si realmente lo es. Ve tantito para allá, mi amor. Ve para allá. Ve tantito. Sí. Perdón, hermanos. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que a la iglesia van a entrar lobos con piel de oveja. ¿Y cómo entraría un lobo con piel de oveja? ¿Crees que entraría diciéndolo abiertamente a todos? ¿Crees que entraría diciéndoles, hermanos, yo soy un lobo, ni se acerquen a mí? No. Va a entrar diciéndote, hermano, Dios te bendiga. Basta tal vez decirte, hermano, puedo orar por ti. Pero si algo va probando nuestra fe, es el tiempo, hermanos. Es el tiempo que va probando nuestra fe. ¿Vamos a fallar en identificar esto? Sí, mis hermanos, desgraciadamente sí. Y al rato vamos a tener tal vez en medio de nosotros un falso maestro, un falso profeta, que lo único que va a traer a nuestras vidas es daño. Pero mis hermanos, debemos de cuidarnos, porque hay mucha gente que anda diciendo, soy cristiano, soy cristiana, pero sus acciones terminan diciendo todo lo contrario. Debemos de cuidarnos, hermanos. Entonces, el primer requisito para ser miembro de una iglesia es ser cristiano. Lo segundo, mira el verso 41 de Hechos 2. ¿Qué pasó con los que recibieron su palabra? Dice que fueron bautizados. Ahora, aquí tengo que hacer una aclaración un poquito de esto del bautismo. ¿Por qué? Cuando tú vienes a Cristo, cuando el Señor te atrae, el siguiente paso en la obediencia debe ser el bautismo. Pero tal vez pueda pasar un tiempo donde tú por X o Y razón no te vas bautizado. Y el hecho que tú te bautices no te va a hacer mejor que otro que no está bautizado. Porque tal vez el otro no se ha bautizado por X o Y razón. Tal vez la iglesia no ha tenido bautizos. Pero jamás el hecho que tú digas, es que yo ya soy bautizado, y quieras usar eso como algo que te quiera sentir superior al otro, no, mis hermanos, no es así. En Cristo, todos los que hemos nacido de nuevo tenemos el mismo valor, mis hermanos. Y el bautismo es un paso de obediencia a la palabra. ¿Qué es el bautismo? El bautismo no es otra cosa, mis hermanos, que testificar públicamente a todos que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios. Así que, si tú estás buscando ser miembro de una iglesia, si tú estás pensando en ser miembro de una iglesia, el paso que tú tienes que dar a continuación es buscar ser bautizado. Muchos dicen, ay hermano, es que eso del bautismo ya es cosa seria. ¿Quién lo dice? No. Cosas serias desde que inició la vida cristiana. Cosas serias desde que Cristo vino a tu vida y obró el nuevo nacimiento. Desde ahí es cosa seria. Es que no me quiero bautizar porque, híjole, eso ya implica responsabilidades. No, tus responsabilidades implicaron desde que eres cristiano.
Entonces, ¿qué se necesita para ser un miembro de una iglesia? Ser cristiano, ser bautizado. Número 3, ser un discípulo. Mira el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Para tú y yo ser miembros de una iglesia, algo que necesitamos también es estar de acuerdo en lo que creemos. Por lo menos en las doctrinas primarias. Por ejemplo, te lo pongo desde esta perspectiva. ¿Tú sabías que los mormones también creen en Jesús? Creen en Jesús. ¿Tú sabías que los testigos de Jehová creen en Jesús? Sí. Nosotros también creemos en Jesús. Pero ¿por qué ellos no son nuestros hermanos en Cristo? Porque ellos difieren en creer que Jesús es Dios. Estoy poniendo solo un ejemplo. Para los mormones, los testigos y otras sectas, muchos de ellos creen en Jesús, pero no creen que Jesús es Dios. Esto es importante, porque para tú y yo pertenecer a una congregación local, debemos de estar de acuerdo en lo que creemos. Porque dice el profeta, ¿andarán dos si no están de acuerdo? No. Si no estamos de acuerdo en lo básico, esto va a terminar siendo un agarrón. Y entonces uno va a predicar una cosa, y el otro va a venir a predicar otra cosa, y el otro va a venir a predicar otra cosa, y cada quien va a predicar lo que se le ocurra. Nosotros tenemos una confesión de fe, que la vamos a conocer próximamente, la vamos a estudiar. Y la confesión de fe, mis hermanos, nos va a ayudar para que tú y yo estemos de acuerdo en lo que creemos, de tal manera que, como dice el apóstol Juan en su primera carta, debemos probar los espíritus si son de Dios. Vuelvo al mismo ejemplo. ¿Qué tienes que hacer si un extraño llega a tu casa? No le vas a dar las llaves de tu casa, no les vas a decir, mira, ahí es donde guardo la paga, ahí es donde guardo lo de valor, ahí están los papeles del terreno. No. Cuidas a tu casa, investigas quién es. Y una forma de que tú dices, ¿cómo sé que vamos a ser familia? Bueno, empiezas a investigar quién es, cómo se llama, sus apellidos, sus relaciones con otras familias. Tal vez a la distancia termine siendo que era tu primo lejano que no habías visto, pero por algo no lo habías visto. Es lo mismo en la iglesia, hermanos. La confesión de fe, la doctrina, los principios doctrinales nos ayudan a determinar que tú y yo estamos en el mismo sentir. Porque si no, mis hermanos, si no establecemos en nosotros una confesión de fe, una declaración de lo que yo creo, voy a ser como una barca que me van a estar llevando de aquí para allá. Y entonces hoy estoy aquí y estoy unos meses. Y de repente alguien llega y me dice, mira, ya estamos haciendo esto, y mira, aquí hay esto. Ah, sí, me voy para allá. Y allá entonces empiezo a ver y que está bonito, pero de repente veo algo que no me gustó y luego me voy para allá. Y entonces ahorita soy cristiano y mañana soy mormón. Y ahorita soy mormón y mañana soy adventista. Y ahorita soy adventista y pasado mañana soy católico. No, mis hermanos. Debemos de determinar qué es lo que creemos, por qué lo creemos, porque depende nuestro crecimiento y nuestra madurez como cristianos. Es fácil caer en un universalismo al decir todos somos hermanos, todas las religiones llevan a Dios. No, eso es un engaño de Satanás, hermanos.
Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es de muerte. Todas las religiones son buenas, siempre y cuando tú las lleves bien. No, eso no dice la Biblia. No, la religión no lleva a Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre fuera de Cristo. Dices, los católicos son nuestros hermanos. No, no son nuestros hermanos. Porque ellos, dentro de sus estatutos doctrinales, hasta la fecha tienen uno que dice que si tú y yo creemos que solo Cristo salva, para ellos nosotros somos malditos. Por eso no son nuestros hermanos. Porque nosotros creemos, porque la Biblia lo dice, que solo Cristo salva. ¿Ven la importancia? Ser cristiano, ser bautizado, conocer tu doctrina. Número 4, comunión. Sigue diciendo el verso 42 del capítulo 2. Comunión unos con otros. Los miembros de una iglesia van a ver en la palabra de Dios ciertos mandamientos que lo van a motivar a hacer unas cosas que comúnmente allá afuera no se hace. Por ejemplo, si tú eres miembro de una iglesia, tienes la responsabilidad de orar unos por otros. Vamos a orar unos por otros. Si tú eres miembro de una iglesia, tienes la responsabilidad de ayudar a tu hermano, a tu hermana. Si tú eres miembro de una iglesia, tienes la responsabilidad de amar a tus hermanos. Si eres miembro de una iglesia, tienes la responsabilidad de servir a los demás. Si eres miembro de una iglesia, tienes la responsabilidad de soportarlos. Oye, pero me cae mal. Dice la Biblia, soportándoos unos a otros. Si eres miembro de una iglesia, tienes la responsabilidad de perdonar al que te hizo daño. Yo perdonar, sí, tú perdonar. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo te perdonó a ti. Si eres miembro de una iglesia, tienes la responsabilidad de ayudar a otros a que crezcan en la fe, enseñándoles, alentándolos, ayudándolos. Eso se necesita de un miembro. Número 5. Dice ahí en Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Un miembro de una iglesia va a tener un anhelo en su corazón de participar en la Santa Cena. Porque la Santa Cena, hemos dicho, representa lo que Cristo hizo por ti. Representa el tener comunión con Cristo hoy y representa la esperanza de que un día estaremos con Cristo por la eternidad. Yo no puedo decir que soy miembro de una iglesia si no hay un anhelo en mi corazón de participar en la Santa Cena del Señor. Debe haber un anhelo en mi corazón, mis hermanos, como hijo de Dios, como hija de Dios, de participar con mis hermanos, con la familia, en este precioso mandamiento de venir a Cristo y compartir del pan y del vino. Pero también un miembro de una iglesia piensa en el necesitado. Pensamos en aquellos que no tienen. Como iglesia, pensamos en qué podemos hacer por el que está pasando hambre, por el que tiene frío. De hecho, estén pendientes, hermanos, porque yo creo que en 2 semanas vamos a volver a llevar desayunos y vamos a llevar ropa y vamos a llevar juguetes. Pero ya les estaremos anunciando. Pero como iglesia, como miembro de una iglesia, debemos de pensar en los necesitados, debemos de pensar hasta dónde podemos ayudar. Número 6. Como miembros de una iglesia, hermanos, debemos ser activos en la oración. Mira cómo termina Hechos 2:42. En las oraciones.
perseveraban en las oraciones. Si tú eres parte de una iglesia, hay una responsabilidad en ti, y esa responsabilidad es unirte de manera activa a orar unos por otros. ¿Qué es orar unos por otros? No es otra cosa, mis hermanos, que cargar juntos los problemas, que enfrentar los desafíos juntos. Y eso, mis hermanos, es parte de la responsabilidad de los miembros. Qué precioso es saber, mis hermanos, que alguien está orando por ti. Qué bendición se siente cuando alguien está orando por ti. Y si tú has sentido eso, cuando alguien hace una oración por ti, eres llamado también a tú orar por esas personas. Porque luego nos gusta solamente ser receptores. Bendíceme, ayúdame, dame. Y queremos venir con esa mentalidad totalmente a una iglesia para que la iglesia termine solucionando mis problemas. Hay quienes ven a la iglesia como un banco, como un lugar de la beneficencia pública, donde allá me van a dar de comer en la iglesia. Ahí en la iglesia es donde me tienen que dar dinero. Ahí en la iglesia es donde me tienen que dar esto, me tienen que dar aquello. Pero mis hermanos, cuando vemos el contexto de la iglesia, y lo hemos estado estudiando las últimas semanas, de la iglesia local, tú ya tienes todo lo suficiente en Cristo Jesús. Es más, somos más llamados a dar que a recibir. De hecho, lo vamos a ver en alguna parte de Hechos que dice, hay más gozo, hay más bendición en dar que recibir. Y yo sé que muchas veces podemos decir, híjole, ¿dar? ¿En qué es lo primero que pensamos cuando se nos dice que hay que dar? En paga. Hermanos, por favor, ya quitémonos esa etiqueta. Porque hay muchas cosas que tú puedes dar que valen más que el dinero. Como por ejemplo, que alguien te acompañe cuando la estás pasando mal. Que alguien esté orando por ti. Que alguien pueda visitarte, que alguien pueda enseñarte, que alguien pueda discipularte. Hermanos, eso no tiene valor monetario. Que alguien se pueda sentar a tu lado, estudiar juntos la Biblia, contestar las dudas y muchas otras cosas. Eso es una bendición que se vive y se debe de vivir en la iglesia local. Mis hermanos, la iglesia no tiene que ser un lugar en el cual tú vas a venir para que desde el púlpito te pongamos cargas sobre cargas sobre cargas y termine simplemente diciendo no puedo vivir la vida cristiana. No, mis hermanos, la iglesia es un lugar para que tú puedas venir y depositar tus cargas a los pies de Cristo, confiar en su providencia, cantar alabanzas a Él, escuchar su palabra y regresar a casa con más ganas de seguir adelante. La iglesia, mis hermanos, debe ser un lugar de descanso, de reposo, donde vamos a contemplar la hermosura de nuestro Salvador y vamos a salir animados para seguir adelante. La membresía no se trata de cerrar puertas, no, se trata de cuidar a la familia. Por eso nos interesa que tú seas un miembro de esta iglesia, siendo cristiano, te bautices, que compartas la doctrina, la comunión unos con otros, el pan, las oraciones. Son 6 cosas que más que requisitos es parte de un cristiano genuino. Sería un error si vemos a la membresía como una serie de requisitos impuestos solo porque se me ocurrieron. No, mis hermanos. Porque si yo te diera un papelito y tú me dijeras, por favor, ponme un requisito para que yo lo ponga en la lista para los que van a ser miembros de la iglesia, tendríamos cada requisito que terminaría siendo esto un club social. Y mis hermanos, esta no es la iglesia no es mi iglesia, no es tu iglesia.
Es la iglesia del Señor. Y quien pone los requisitos aquí no eres tú ni soy yo, es el Señor. Y los requisitos son, por así decirlo, estos: ser cristiano, ser bautizado, perseverar en la doctrina, la comunión unos con otros, participar el pan y en las oraciones. Eso te hace un miembro de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia es la familia de Dios. Porque la iglesia somos nosotros. Y somos nosotros esta familia en la cual somos llamados a cuidarnos, hermanos. La membresía, hermanos, no se trata de imponer cargas, se trata de amor, se trata de cuidarnos, se trata de protegernos, se trata de ayudarnos, se trata de confirmarnos. Quienes tenemos hijas o hijos, quienes ya somos padres y tal vez hemos pasado también por esto, pero yo recuerdo que cuando empecé a andar con la que hoy es mi esposa, una de las cosas que los papás de mi esposa querían era conocerme. Porque creo que quieres conocer con quién está tu hijo, con quién está tu hija. ¿Por qué? Porque amas a tu hija, amas a tu hijo. Es un celo que tienes. O sea, no es nada más de decir, ah, sí, hombre, anda con quien tú quieras. No, es, preséntamelo. O hasta nuestros amigos. ¿Y quién es ese, güey? ¿Y quién es su papá? No porque quieras solamente saber, no, es porque amas a tus hijos y quieres cuidarlos. Es lo mismo, mis hermanos, es un cuidado. Si una persona quiera venir aquí y quiera decirnos, hermano, quiero ser miembro de esta iglesia, no podemos simplemente decir, ah, sí, pásale, es más, predica el próximo domingo. Porque los amo. Y porque nos amamos unos a otros. Y tenemos entonces que cuidarnos. Porque la advertencia está ahí. Van a haber personas que van a entrar diciendo que son ovejas. Se van a ver bien bonitas como ovejas. Pero van a ser lobos vestidos de ovejas. Mis hermanos, es por amor, es por protección la membresía. Y que Dios nos ayude. Porque vienen tiempos difíciles y necesitamos cuidarnos. Necesitamos cuidarnos como familia. Es mi deseo, y te lo digo de corazón, es mi deseo que tú puedas tomar la decisión de ser miembro de esta iglesia. Y al final del día, si tú decidieras no ser miembro de esta iglesia por X o Y razón, yo te invito a que busques una iglesia en la cual puedas ser miembro de esa iglesia. Es mi deseo que puedas ser parte de esta iglesia. Pero si tú dijeras no por esto y aquello, mi sugerencia y mi invitación es que busques una iglesia. No cerca de tu casa, porque eso es lo más cómodo. Busca una iglesia que esté cerca de la Biblia, que ahí es donde vas a ser bendecido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.